En 2013 se estrenó Delivery Man, una película que nos cuenta la historia de David Wozniak, un hombre el cual en su juventud fue un frecuente donador de esperma, y a consecuencia de esta actividad manual termina convirtiéndose en el padre biológico de 533 niños. Sé que puede haber gente que vio una primera versión canadiense de esta película, llamada Starbuck, estrenada en 2011. Ambas películas inspiradas de una historia de la vida real de un hombre llamado Kirk Maxey. En este video les cuento la historia de esta segunda versión, la cual en México se conoció bajo el nombre de Una familia numerosa. Esta película nos cuenta la historia de David, un señor común y corriente, que trabaja como repartidor de carnes en el negocio familiar, junto a sus dos hermanos y su papá. Pero como este empleo no es para hacerse millonario, David ya cuenta con enormes deudas. ¿Cuánto debes, hermano? 80 grandes. ¿80,000? Cuando lo dices con esa cara, se oye como una inmensa deuda. Incluso le ofrece a uno de sus hermanos unirse a un negocio medio ilegal. ¿Cultivas hierba? Y tú sabes de jardinería, no tengo a nadie más. Conoces el negocio y yo sé de química. Y su familia lo cree un inútil, alguien en el que no se puede confiar. Esto de que no es confiable queda comprobado rápidamente, ya que su padre le pide de favor recoger unos uniformes para un equipo de básquetbol del que son jugadores. Pero si no traes las camisetas para el juego de hoy en la noche... Es que tienes que llevarlas, hoy nos toman la fotografía. Con el camión de la carnicería. Una tarea fácil, pero como David tiene costumbres muy mexicanas y se la pasa estacionándose en doble fila, solo poniendo las intermitentes porque se bajará solo un momento, pues le llenan el camión de multas. Y hasta le quitan el camión con los uniformes del equipo. Justo el día en el que se tomarán la foto grupal. Pero los problemas de David no solo son económicos, pues también su novia Emma no está muy contenta con él y le reclama que ya no le dedica tiempo ni atención. Nos merecemos a alguien estable. Y en un momento su novia le cuestiona por qué ya no lo invita a su casa. Yo jamás dije que no podías ir. ¿Qué me escondes, David? Y es que resulta que ella es policía y David tiene en su casa un invernadero medio ilegal, que es el negocio que le propuso su hermano al principio de la película. ¿Y quieres que cultive tu hierba? Sí. Claro. Un tremendo al David. Por si eso no fuera suficiente para cualquier persona, su novia le dará la estocada final. Estoy embarazada. ¿De quién? David como que queda en shock al escuchar la noticia, y como no sabe qué responderle a Emma, ella solo se decepciona, Creo que yo sola puedo. ¿Cómo que lo harás sola, Emma? y le reclama de nuevo a David que no es una persona en la que se pueda confiar, menos para ser el padre de sus hijos, Pero no quiero un padre que desaparece porque está ocupado. al final diciéndole algo muy importante, Básicamente no tienes una vida. Esta no es una vida. solo para terminar cerrándole la puerta en la cara. David va a contarle esta noticia a su amigo y abogado, que es Star-Lord, un año antes de ser Star-Lord, el cual en resumen le aconseja, Tienes que decirle a Emma que aborte. ¿Qué? Es que ¿cómo dices esas cosas frente a tus hijos? pero David ya está emocionado, realmente quiere ser el padre de su hijo, Creo que me gustaría un hijo. porque escuchó lo que le dijo Emma y cree que al convertirse en padre comenzará a reparar su vida. Necesito orden en mi vida. Y sé que para este punto se estarán preguntando, ¿por qué la película se llama Una familia numerosa? Bueno, eso se explica enseguida, ya que ahora vemos a David llegando a su departamento. No ha terminado de entrar cuando escucha que ya hay alguien adentro. Rápidamente toma un bat que tenía en la esquina, porque todos en Estados Unidos tienen bats al parecer. ¿Acaso todos son beisbolistas? Una reacción que parece normal, pero no lo es, y más adelante sabremos por qué. Resulta que quien estaba en su departamento era Mark Williams, un abogado de una clínica donde David vendió por varios años su semilla de hombre. Su esperma es de muy alta calidad. De la mejor calidad. Mark le cuenta que la clínica entre 1991 y 1994 recibió 693 donaciones de su parte, bajo el nombre clave de Starbuck. Y por ciertas complicaciones y porque así lo requiere la trama, la clínica solo usó lo que David les dio en todas sus pacientes, A cambio de lo cual recibió $24,255. por lo que ahora David es. Usted es el padre biológico de 533 niños. Ahora sí ya tiene sentido el título. Tiene más de 500 hijos, esto ya es muy numeroso. Pero un grupo de sus hijos desean conocer a Starbuck, señor. Pues ahora David regresa con Star-Lord abogado, y resulta que ni siquiera tiene permiso para ser abogado, Reactivaré mi licencia. ¿Ya no la tienes? para que lo ayude a que sus hijos no puedan legalmente obligarlo a revelar su identidad. Star-Lord abogado acepta ayudarlo, y le entrega un sobre que formaron sus hijos para que David los conozca. Y no lo abras. Bueno, si no querías que lo abriera, ¿por qué se lo entregas? Como es de esperar, David no puede con la curiosidad, y abre el sobre. El primer perfil es uno de sus hijos, que resulta ser un jugador de básquetbol profesional. Así que David y Star-Lord abogado se dirigen a un juego para ver a su hijo. Y el hijo es muy bueno jugando, hasta encesta el tiro de la victoria. A David esto le genera mucha emoción,
Incluso va y encara a su novia de lo motivado que está, porque ahora cree que el ser padre de tantos jóvenes le da un propósito. Y voy a convencerte de que yo merezco ser su padre. Debo trabajar. David revisa un nuevo perfil, conociendo a su hijo Josh, el cual trabaja como barista en una cafetería y atiende a los clientes justo como un barista en México atiende a los clientes. ¿Qué le sirvo? David le reclama a Josh su maltrato al servir, Podría ser amable. pero Josh realmente se encuentra frustrado, pues él quiere ser un actor, que justo está perdiendo una oportunidad para un casting. Josh termina corriendo a David de una manera muy educada. Disfrute su día. El instinto paternal de David le obliga a ayudar a su hijo, ofreciéndole cubrir su turno en la cafetería. Naturalmente, Josh se niega, pues es alguien que no conoce, y que muy probablemente le robe hasta las servilletas. Sí, y luego cómo sé que no te llevarás el dinero que hay. David, para demostrar que es confiable, le da su camión lleno de carne. Josh acepta el trato, dejando a David servirle a los clientes, pero para su mala suerte justo se le acumula la clientela, haciendo un desastre de barra. Y de paso su familia le reclama que no ha llegado con las carnes del día al negocio. Para complicarlo todo un poco más, llega el dueño del restaurante, que amenaza a David con entregarlo a la policía si no dice quién es y por qué demonios está atendiendo él a los clientes. Peor aún, este señor ve cómo regalan el producto. No ordené eso. Es gratis. Que no hay cosa que enoje más a un patrón que ver que regales el producto. David le confiesa que está ayudando a Josh en su sueño de ser actor, pero obviamente esto no es excusa. El dueño le dice a David que en realidad Josh ni siquiera es un buen actor, Es un buen chico, pero desperdicia su vida. y termina por despedirlo. David espera que Josh regrese con su camión, pero ahora preocupado, pues en este momento cree que no valió la pena nada de lo que hizo por su hijo. Pero no, Josh llega con la noticia de que consiguió el papel y que a partir de ese día se dedicará a ser actor. Esto le regresa toda la motivación a David. Ahora regresa a su departamento por un nuevo perfil, conociendo a una de sus hijas, Christine. David va a su departamento, pero al llegar la escucha discutiendo por las escaleras de emergencia. ¿Por qué está discutiendo en las escaleras de emergencia donde todo el mundo la escucha y no dentro de su departamento donde vive sola? David entra al departamento de su hija, fingiendo ser el repartidor de pizza, pero justo la encuentra sufriendo una sobredosis. David actúa rápidamente y la acompaña en la ambulancia hasta el hospital. Ya en el hospital, Christine trata de escapar de los doctores, pues tratan de ingresarla a un programa de rehabilitación. David empieza a regañarla como todo un padre, por lo que Christine aprovecha la situación para fingir que David es su padre, esperando que le ayude a salir del hospital, ¿Te avergüenza decir que eres mi padre? No. tratando de convencerlo de que ella sola puede mejorar. Al principio David no quiere dejarla ir, y esto es lógico, pues casi se le muere el día que la conoce. Lo traen de aquí para allá, la doctora le dice oblígala a quedarse, la hija le dice yo sola puedo mejorar. Al final David se convence porque Christine le cuenta que acaba de conseguir un trabajo, y si le internan lo perderá. Trabajo y no queda nada más en mi vida que este trabajo. De regreso al departamento de Christine, David se asegura de dejar lista a su hija para que se presente a trabajar al día siguiente por la mañana, no sin antes decirle que él siempre se equivoca en las decisiones que toma, pero que espera que ayudarla no haya sido otro de sus errores. Christine le asegura que no, y le agradece. Oigan, ¿quién dejó aquí las cebollas? David, de la preocupación de no saber si Christine cumplirá su palabra o no, ni siquiera puede dormir. Por la mañana decide ir al trabajo de Christine para asegurarse de que decía la verdad. Al principio David se preocupa, pues su hija no aparece por ningún lado. Ya se nos andaba deprimiendo el David, hasta que en un momento ve a llegar corriendo a Christine. David, ahora más motivado que nunca, se toma en serio el conocer a todos sus hijos y ayudarlos de alguna manera. Incluso tira sus cultivos. Y un señor de la basura aprovecha. A partir de aquí vemos un montaje rápido de David conociendo a muchos de sus hijos, como este que es guía de turistas, este que es músico o este que es salvavidas, entre muchos más. Entonces David, siguiendo bien acosador a uno de sus hijos, sin darse cuenta termina en medio de una reunión de los 142 hijos de Starbucks. Es en este lugar donde David, de la impresión y de los nervios, se levanta para ver a sus hijos. Todos piensan que se ha levantado para decir unas palabras, así que le dan un micrófono. David, para controlar la situación, solo les dice que están haciendo un gran esfuerzo para encontrar a su padre biológico, pero que pase lo que pase, ya se encontraron a ellos como hermanos y hermanas. Todos aplauden ante las conmovedoras palabras de David, y al terminar la reunión, todos los hijos, a los que ya había conocido, lo saludan y le preguntan: ¿Qué haces aquí, Fred? David solo puede inventar que él es el padre adoptivo de Ryan. Y yo soy el padre adoptivo de un joven discapacitado. Su nombre es Ryan. David empieza a presentar a sus hijos entre ellos y como puede, se va. Ya fuera del edificio, Starrod, abogado, lo encara, pues él también estaba en la reunión y le reclama a David que si ahora él forma parte de la demanda contra él mismo. David le dice que es la primera vez que cree hacer lo correcto y enojado se va. Starrod, abogado, antes de irse le grita fuera del hotel donde fue la reunión que deje de ver a sus hijos.
algo que es muy tonto, pues cualquiera puede estarlos escuchando. David regresa a su departamento, y es en este momento cuando descubrimos por qué al principio de la película ya tenía un bate listo. Pues David no pudo llegar ni al baño cuando unos matones ya lo estaban esperando para golpearlo. Todo esto porque los $80,000 que tiene en deuda es con esta gente peligrosa. Estas personas incluso lo ahogan para presionarlo a pagar, y David muere. Solo de milagro no lo matan, pero lo amenazan diciéndole que ahora subió la deuda. Ahora quieren 100,000, así que necesito... David comienza a llamar a todos sus conocidos para pedirles dinero, pues ya antes había intentado con los bancos, pero todos lo habían rechazado, y sus amigos hacen lo mismo, pues como Emma dijo al principio de la película, no es alguien confiable. Esa misma noche David escucha de nuevo que hay alguien en su departamento, pues esta vez no son los matones, es uno de sus hijos. Él es Vigo, y encontró a David porque durante la junta él estaba sentado detrás de él, y también escuchó a Star-Lord abogado cuando le reclamó a David por tratar de conocer a sus hijos. ¡Ya no veas a tus hijos! David cree que Vigo está ahí para chantajearlo, o tratar de exponerlo con sus hermanos, pero no. Vigo le pide permiso para quedarse a vivir con él por un tiempo, para poder conocerse, a lo que David, más por miedo de que lo delate que por gusto, acepta. Pasan 2 semanas desde que Vigo se queda a vivir con David, y un día David, para tratar de integrarlo con su familia, lo invita a un juego de básquetbol. Al terminar el juego, Vigo le cuenta a David que todos los hermanos organizaron un paseo por el bosque, y que los dos deberían ir. David de un principio dice que no, pero Vigo le reclama que él fue el que les metió la idea de hermanos y hermanas encontrándose, pero David sigue sin querer, poniendo de excusa que tiene planes con Emma, quien es su verdadera familia. Vigo al escuchar esto se enoja, y le reclama a David que aunque él quiera permanecer oculto, todos sus hijos son reales. Sí existimos, somos reales, también somos tu familia de verdad, David. Después de esta discusión David acepta, más obligado que por gusto, pero bueno, acepta. Al llegar al bosque, David cree que Vigo lo va a delatar, pero este le confiesa que no, que lo quiere conservar para él solo. Es en este lugar donde David vuelve a convivir con todos sus hijos. Saltan al río, hacen carnitas y cantan canciones. Al finalizar el día, David recuerda a Ryan, así que en la madrugada de ese día David decide traer a su hijo, a ver el amanecer junto a sus hermanos. Después de esto, David lleva a Brian de regreso a su casa, y le confiesa que él es su padre y que va a seguir visitándolo. Ahora vemos que David lleva a Emma a una cena para presentarla con su familia, pues no se los conté, pero a lo largo de la historia se han ido reconciliando. Es en la cena cuando la familia de David le hace promoción con Emma, y le cuentan cosas de cómo es él, dejándolo un poco en vergüenza. Y es entonces cuando el suegro le cuenta a Emma algo positivo de David. Resulta que él y su esposa siempre quisieron ir a Italia. La madre de David cae enferma, así que David preparó de sorpresa todo un viaje a Italia para toda la familia. David hace cosas así. Es capaz de olvidar sus incontables faltas. Sé que vivirás muchos momentos maravillosos. Emma, conmovida por la historia, se enamora aún más de David y le cuestiona cómo tan joven pudo pagar todo un viaje a Italia para 5 personas. David, ¿qué clase de trabajo tenías que pagó un viaje a Venecia? Era una especie de labor manual. A la mañana siguiente, Star-Lord abogado le cuenta a David que la reunión de sus hijos ya se hizo noticia nacional, haciendo que su identidad ahora esté más comprometida. Star-Lord abogado quiere aprovechar esta situación para contrademandar a la clínica, y es obtener que ahora sean ellos los que le paguen a David por no cuidar su anonimato. David en un principio no está de acuerdo con demandar a la clínica, pero cambia de opinión cuando sus cobradores ahora amenazan a su padre. ¡Le pidieron $100,000! ¡$100,000! ¡Y trataron de ahogarlo! David trata de disculparse con su padre, pero este lo rechaza y hasta lo corre de su casa. Sin otra opción para conseguir el dinero, David le da luz verde a Star-Lord abogado para que proceda con la demanda a la clínica. Es entonces cuando vemos un montaje de varios días de juicio, donde Star-Lord abogado defiende el anonimato de David, mientras la clínica se defiende a sí misma, mientras otro abogado defiende a los hijos. Muy complicado todo. Al final, Star-Lord abogado gana el juicio, y la juez dicta la asistencia para la clínica, quien ahora debe de pagar a David $200,000 por no cuidar de manera correcta su anonimato. David y sus amigos celebran, pues con ese dinero le alcanza y le sobra para que no lo maten. Pero en medio de tanta celebración, Star-Lord abogado, de la emoción, comete un error. ¡David, lo hicimos! ¡No! ¿Quién es David? Para tratar de arreglarlo, solo piensa rápidamente e inventa que él y David son pareja. Felicidades, lindura. La felicidad no le dura mucho a David, pues ve en las noticias a sus hijos, quienes aún con todo y que perdieron el juicio, quieren conocerlo. Queremos que nuestro padre se entere de que no es un criminal o un demente, que es alguien que dio vida y alegría donde se necesitaba. Estas palabras hacen que David se sienta culpable y quiera revelar su identidad.
Pero Star-Lord abogado le dice que si se revela a sus hijos, tendrá que devolver los $200,000. Esa noche David vuelve a su departamento, donde por sorpresa, su padre ya lo está esperando. David aprovecha esta situación y lo primero que hace es revelar que él es Starbuck. Tú eres el masturbador. Su padre no puede hacer más que reírse. Y paréntesis, esto es algo muy de padres. Yo recuerdo que mi padre, cuando tenía que darle noticias serias, a veces también se reía. David le pide consejo a su padre sobre qué debería hacer ahora. Él le recomienda que simplemente le diga a sus hijos la verdad. David no quiere, pues como todos en su vida lo hacen sentir como alguien inútil y poco confiable, tiene temor de que sus hijos lo vean igual. Además de que si se revela, pierde el dinero. Entonces el padre de David intenta ayudarlo y le presta dinero. Toma $10. Pues además de los $10, su padre le entrega lo que le corresponde de la carnicería, que es lo suficiente para que David pueda pagar sus deudas. Ya con todo resuelto, David por fin revela su identidad ante sus hijos. Mi nombre es David Wozniak, soy Starbuck, soy el padre biológico de 533 hermosos hijos. Y esa misma tarde, David va a ver a Emma, probablemente para revelarle la verdad. Pero al llegar, hay una ambulancia que ya está ahí, pues Emma empezó a dar a luz de manera prematura. Después del parto, tanto Emma como su bebé están bien. David está esperando a que Emma se recupere, cuando una enfermera le dice que su familia ha llegado a verlos. David espera encontrarse con su papá y sus hermanos, pero cuando llega a la sala de espera ve que todos sus hijos también ya están ahí. Todos se alegran de saber que el bebé nació sano, y juntos hacen un gran abrazo grupal. David ahora se presenta en persona ante todos sus hijos, quienes le piden conocer a su nuevo hermanito. Esto pone nervioso a David, pues aún no le revela a Emma que él es Starbuck. David va con Emma, y lo primero que hace es proponerle matrimonio, a lo que Emma parece aceptar, solo para inmediatamente después revelarle que él es Starbuck. Esta noticia se enojará a Emma, pues cree que solo le propuso matrimonio para que le perdonara ser el padre de más de 500 niños. Incluso del coraje, Emma le niega que pueda ser el padre de su bebé. A lo que David se defiende diciéndole a Emma que él ahora tiene el propósito de ser buen padre para todos sus hijos, y que nadie más que él mismo decidirá de quién es padre o no. Y que su propuesta de matrimonio era real. Emma lo perdona y recordando las palabras del suegro le dice: Prométeme que un día me llevarás a Venecia. Presentando a su bebé ante todos sus hermanos. Al final tenemos un hermoso montaje de David hablando con cada uno de sus hijos, y Viggo nos da la escena más sentimental de toda la película. Muchas gracias. De parte de toda tu familia, de verdad. Y así termina esta historia. Si el video te gustó, suscríbete y déjame un like. Este es el primer video de resumen en este canal, así que por favor apóyalo. Muchas gracias por ver este video, nos escuchamos en la próxima. Y se acabó. Hasta la vista. Ahí te ves.